queridos hermanos. Dios los bendiga y les permita seguir disfrutando de esta vida cristiana en abundancia, tal como nuestro Señor Jesucristo lo ha prometido, pero importante en obediencia a la palabra de Dios, que cada día de nuestras vidas podamos disfrutar como delicias de las Sagradas Escrituras, que sea un patrón de nuestras vidas escudriñar las Escrituras cada día y poder estar en intimidad con nuestro Padre Celestial cada día. Es nuestra intención seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios y hoy llegamos al capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Y ya en la enseñanza anterior pudimos ver en el capítulo 5 de primera a los Corintios cómo hacer con el pecado de inmoralidad pública en la congregación. Vemos que la iglesia tiene que enfrentarlo, disciplinar y buscar la solución a los problemas en amor y no juzgando. Hoy en el capítulo 6 vamos a ver otro caso y como dijimos en un principio, pues la carta a los Corintios es una carta de corrección debido a muchos pecados que se estaban presentando en la iglesia a los Corintios por su falta de crecimiento espiritual. Estaban usando mal los dones. Hoy en el capítulo 6 vamos a ver otro tipo de situaciones que se dan y es sobre los litigios entre creyentes que son llevados delante de las autoridades incrédulas, lo cual Pablo aconseja que no debe ser. Primera a los Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 8 nos dice lo siguiente. Primera a los Corintios 6, del 1 al 8 nos dice lo siguiente. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí se refiere, van a las autoridades legales en vez de arreglarlo entre hermanos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Una tremenda lección para el cristianismo de hoy, que está tan influenciado por las cosas del mundo, que aún muchos cristianos están llevando sus diferencias ante cortes, ante los jueces del mundo, cuando realmente los problemas, si es que los hay, deben resolverse en la iglesia. Veremos cómo
la congregación debería actuar cuando se presenten problemas de menor importancia entre los creyentes? Cuando se presenten. La sociedad, como sabemos, el mundo resuelve sus problemas legales en las cortes. Han sido creadas para ese tipo de cosas. Pero Pablo dice aquí que los litigios entre los cristianos no deberían ser juzgados en las cortes seculares. No deberían llegar allá. Como cristianos, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y tenemos la mente de Cristo. Hemos sido renacidos, limpiados, purificados por la sangre de Cristo. Somos nuevas criaturas. Entonces, ¿cómo podemos acudir a aquellos que no poseen sabiduría de Dios? El cristiano posee sabiduría de Dios que les es dada por medio del Espíritu Santo. Entonces, no hace sentido que quienes tienen sabiduría de Dios lleven sus diferencias ante personas que no creen, que no conocen a Cristo, que no tienen al Espíritu Santo y por lo tanto no tienen sabiduría de Dios. Con todo lo que se nos ha dado como creyentes, deberíamos solucionar nuestras diferencias entre nosotros mismos, en la congregación, como hermanos en Cristo. Ya la palabra de Dios establece los principios para solucionar este tipo de diferencias. Y podemos mencionar Mateo 18. Aunque yo soy partidario que en la iglesia no debemos llegar a Mateo 18. Como hermanos, cualquier diferencia podemos solucionarla como hermanos en Cristo. ¿Por qué Pablo dice que los cristianos no deben llevar sus desacuerdos ante las cortes del mundo? Veamos 3 razones. Número 1, si el juez y el jurado no son cristianos, manifestarán insensibilidad a los valores cristianos. Eso es un hecho. No van a ver el punto de vista cristiano. 2, la razón por la que se va a las cortes es con frecuencias, venganzas, egoísmos, situaciones delicadas. Y esto no debería suceder entre cristianos. Entre cristianos, eso es pecado. Y no debe darse. ¿Por qué no debe darse? Porque nosotros fuimos limpiados por nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque nosotros no andamos en una vida pecaminosa. Entonces, no debe haber necesidad de ir a las cortes. 3, los pleitos dan mala imagen. Los pleitos entre cristianos dan mala imagen de la iglesia delante de los incrédulos. Y los incrédulos van a fijarse más en esto que en el propósito de la iglesia. Entonces, ¿por qué mostrar una mala imagen de la iglesia ante autoridades incrédulas? No hace sentido. Nuestra autoridad es nuestro Señor Jesucristo
y la palabra de Dios. Y ante la palabra y ante Jesucristo debemos solucionar nuestras diferencias, que obviamente en algún momento van a haber diferencias, pero solucionables dentro de la misma congregación. Los verdaderos cristianos, por otro lado, los verdaderos cristianos no deben andar en pleitos. Y si recordamos lo que hemos visto hasta ahora del 1 a los Corintios, la iglesia de los Corintios andaba en pleitos, en divisiones, en contiendas, porque no habían crecido espiritualmente. Pero nosotros como cristianos debemos crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios a través de un estudio de por vida de las Sagradas Escrituras. No deben haber pleitos entre cristianos. No deben haber contiendas. Y cualquier diferencia debe ser resuelta como hermanos en Cristo, como miembros de la iglesia. Le dejo con esta exhortación y con este pensamiento. No deben haber diferencia entre cristianos que tengan que llegar ante una corte o un juez incrédulo. Cualquier situación puede ser solucionada entre hermanos en Cristo. Acuda a los ancianos, acuda a su pastor, acuda a la iglesia, exponga su situación y de seguro que la sabiduría de Dios que viene de lo alto le ayudará a resolver sus problemas. Que el Señor les bendiga.